de acuerdo a los valores de troponina. Es un varón de 62 años, hipertenso, presenta dolor torácico retroesternal y diaforesis. Vean, no dice que sea, bueno, acá sí dice retroesternal, pero no te dice que tenga más de 20 minutos. No te dice que es intenso, simplemente que es retroesternal y que tiene manifestaciones vegetativas como diaforesis. Y además el riesgo coronario. De tal manera, ¿cuál sería acá mi diagnóstico? Por lo menos Zika. Ese paciente tiene Zika, angina inestable versus infarto de miocardio. El EKG que te dice que hay un supradesnivel del ST con ondas T negativas de B1 hasta B4. Supradesnivel que está indicando lesión subepicárdica. Y ondas T negativas, isquemia subepicárdica. ¿En qué cara? Desde B1 hasta B4, ¿qué cara es? Anteroseptal. Este es un Zika, bueno, un infarto de miocardio con ST elevada en cara anteroseptal. ¿Cuál es el mejor marcador que confirma el diagnóstico de infarto de miocardio? Una pregunta simple, es troponina. LDH no va, mioglobina es inespecífico, CKMB menos específico, y péptido natriurético auricular. Semana, ¿para qué se pide péptido natriurético auricular? Claro, es un marcador de pronóstico. Cuando es más de 500, péptido natriurético cerebral, más de 500, indica mal pronóstico. Y también se pide para, cuando hay dudas del diagnóstico de insuficiencia cardíaca, lo demuestro con el péptido natriurético cerebral o el atrial. A ver, vamos con esta pregunta con Eduardo. ¿Dónde está Eduardo? Ya, vamos con Eduardo. Es una mujer adulta mayor que tiene factores de riesgo coronarios, diabética e hipertensa. Encima está en tratamiento irregular. Acude a emergencia por disnea en forma súbita. Sudoración profusa y palpitaciones. Eduardo, ¿en qué puedo sospechar hasta ese punto? Paciente con factores de riesgo coronario, hipertensa, diabética, mujer mayor de 55 años, y que viene por disnea y manifestaciones vegetativas. Excelente, excelente. Acá es el momento en donde yo voy a plantear equivalente de angina, que esta paciente que no tiene dolor torácico está presentando un infarto de miocardio. Claro, tiene todo. Hipertensa crónica seguramente, diabética y la edad. Bien, estoy pensando en eso. Está pálida, sudorosa, ¿la presión está en el límite o está hipotensa, Eduardo? ¿Cómo es? ¿Está en el límite o está hipotensa? ¿O está hipotensa, Eduardo? Ahí está. Está hipotensa. Digamos que es una hipotensión relativa. Y si está hipotensa, Eduardo, tú ya puedes más o menos predecir dónde está la localización de este infarto. Lo que hace, se complica con hipotensión. Antes dijimos, si es cara anterior, con AD, arritmia es la complicación. Si es cara inferior, la presión hacia dónde va, se va hacia abajo. Claro, inferior se va hacia abajo. ¿Eh? Con eso te acuerdas. Si es inferior, se va hacia abajo. Sobre todo inferior, posterior. Entonces estoy sospechando que la señora de repente tiene un infarto de miocardio de cara inferior, posterior. Sigo leyendo. La frecuencia cardíaca en el límite, tiene extrasístoles, ventriculares aisladas, pero por las extrasístoles, Eduardo, yo también puedo animarme a pensar que es un anterior, porque es la complicación más frecuente cuando se obstruye la rama, la descendente anterior. Pulmones están sin alteraciones, no tiene insuficiencia cardíaca aguda, la glucosa no está controlada. ¿Qué exámenes solicitaría inicialmente para confirmar el diagnóstico?
Bueno, ya ahí, Eduardo, el diagnóstico que dice Eduardo es Zika, infarto de miocardio, probablemente cara anterior o en su defecto cara inferior por la hipotensión. ¿Qué tenemos que pedir, Eduardo? Y enzimas. Esa es la respuesta que necesito. Ya tengo el criterio clínico, un EKG y enzimas. Todo lo demás está fuera. No hay una alternativa distractora que pudiera hacernos confundir. Vamos a la doctora Narda. A ver, con la doctora Narda. Es un varón de mediana edad, pero que tiene factores de riesgo. Bueno, es un paciente que tiene factores de riesgo coronario. La edad, varón mayor de 45 años. Diabetes y hipertensión, factores de riesgo mayor. 6 horas antes presenta dolor precordial, opresivo, más o menos intenso, sin irradiación. ¿Qué puede tener hasta ahí, Narda? Zika. Claro. ¿Te parece que puede ser un infarto de miocardio? Intensidad. Por la intensidad. Porque no. Hay tiempo también. Más de 20 minutos. En este caso sí, por la intensidad, pero sobre todo por el tiempo, por la persistencia de este dolor. Bien, es un Zika, infarto de miocardio, por el tiempo. Está a 90 por minuto la frecuencia de pulso, está con hipertensión arterial, EKG normal. Tiene la clínica de infarto de miocardio, tiene criterio clínico, pero le pides un EKG y es normal. En ese caso, entiendo que debes insistir pidiendo el EKG. ¿Cada cuánto tiempo, Narda, le pides el EKG? ¿Cada 10 minutos? Claro. ¿Cada 10 minutos? ¿Hasta cuándo? Hasta que remite el dolor, hasta que lleguen las enzimas. Claro, en este caso hay que seguir porfiando con el EKG, porque recuerden que la sensibilidad del primer EKG en Zika, infarto de miocardio, llega a 70%, y 30% que va a salir normal. Hay que insistir. Por eso le digo, la clínica tiene mucho peso para el diagnóstico de Zika. Acá hay que pedir entonces nuevo EKG cada 10 minutos y enzimas cardíacas. Muy bien. Vamos con esta otra que es también muy interesante. La doctora Karen. Va, doctora Karen. Paciente que ingresa por un infarto de miocardio con alteraciones de EKG y troponina alterada. Es decir, tiene diagnóstico de infarto de miocardio. 2 días después, o sea, es evolutivo. ¿Cuál es el diagnóstico? Infarto de miocardio evolutivo. 48 horas después. Presenta nuevamente dolor, pero tipo punzada, que se irradia el brazo derecho. ¿Qué podría ser una angina postinfarto? O podría ser un reinfarto, como está proponiendo en este enunciado. Acá no están pensando en una angina postinfarto, sino un reinfarto. Y te dicen, ¿qué enzima debes pedir en ese momento, Karen? ¿Cuál? No, piense, concéntrese. Repito, concentrada, ya. Repito, Karen. Es un paciente que tiene diagnóstico de infarto de miocardio evolutivo. Ya le han hecho el diagnóstico de emergencia con alteraciones en el EKG, la onda T, el ST, y tiene troponina elevada. ¿Ya? El momento que ingresa, el día 0, ahí ingresa. Han pasado 2 días, Karen, donde ya no tenía dolor, y nuevamente está con dolor. Piensa en un nuevo infarto de miocardio, nuevo infarto. Le dicen, Karen, ahí, ¿qué tengo que pedirle? De las enzimas, ¿le pido troponina o le pido mioglobina para diagnosticar este nuevo infarto? ¿Le pido qué? Claro, porque la troponina T sigue elevada, ¿no? Hasta 10 días, 14 días,
va a seguir elevada, pero la mioglobina ya en 24 horas se ha normalizado. Si encuentro mioglobina elevada, probablemente sea un reinfarto. Si estuviera acá CKMB, ¿sería mejor respuesta que mioglobina? El CKMB. Pero vimos que el CKMB ya se normaliza de 2 a 4 días. O sea, acá ya podría estar normal. Pero la mejor respuesta seguiría siendo mioglobina. Es una buena pregunta. Para ver la evolución, los CIMA evolutivos. Varón de 60 años debuta con cuadro de 2 horas. Cuadro de 2 horas de duración, presentando dolor precordial opresivo, irradiado al miembro superior izquierdo, disnea y palpitaciones. Mira, tiene criterio clínico de infarto de miocardio. Más de 20 minutos, tiene la característica es opresivo y la irradiación también hacia el brazo izquierdo. Pero nuevamente acá, esta pregunta del 2012, la otra pregunta del EKG normal ¿de cuándo era? 2005. 2005 vuelven a poner en su consideración el mismo tema el año 2012. El primer EKG es normal. ¿Cuál es el paso a seguir? Lo mismo que antes. Acá el criterio clínico tiene peso. Criterio de infarto de miocardio. El EKG inicial no es 100% sensible. ¿Qué tengo que hacer? Seguir pidiendo EKG cada 10 minutos y pedir enzimas. ¿Dónde está esa respuesta? No está esa respuesta. Me dicen solamente acá, enzimas. Pero la mejor respuesta, ¿cuál sería? EKG seriados cada 10 minutos más enzimas. Pero de las que están acá, es la mejor respuesta. Acá transaminasa no tiene nada que ver, de hidrogenasa nada que ver. Acá dice esperar 30 minutos y tomar un nuevo EKG, mucho tiempo, cada 10 minutos. La tomografía no tiene que ver. Vamos con esta otra. A ver, con Eric. Vamos, Eric. Es un varón de 48 años. Lo mismo, que tiene factores de riesgo coronario, hipertensión, tabaquismo y además la edad, porque tiene más de 45 años, varón mayor de 45 años. Está presentando de manera brusca dolor torácico intenso, no te dicen dónde está localizado, pero te dicen que es intenso y que hay manifestaciones vegetativas asociadas. ¿Qué puedes pensar ahí, Eric? Un Zika. Ya. Muy bien. Dolor torácico intenso. Zika. Pero ten presente una cosita, Eric. En forma brusca. La presentación más frecuente de Lima es de forma insidiosa. Puede ser en forma brusca, pero es menos frecuente. De tal manera que eso te debe motivar a plantear diagnóstico diferencial. Si eso no fuera un IMA o un infarto de miocardio, al empezar bruscamente, ¿qué hay que sospechar? Para que explique ese dolor torácico intenso y que muchas veces lleva a hipotensión. Complicación a nivel de la aorta, ¿qué sería? Claro, aneurisma complicado. Claro, por el inicio brusco. Pero lo que sigue me desanima, porque ese paciente estaría hipotenso. Claro, ese paciente está hipotenso, entonces no, eso ya me desanima. Aleja en todo caso ese diagnóstico diferencial. Está con frecuencia respiratoria elevada, la frecuencia cardíaca en el límite, tiene arritmia completa, fibrilación auricular, acá está, fibrilación auricular, supera el nivel del SP, y onda Q, de 1 a BL. ¿Qué cara es esa, Eric? De 1 a BL, lateral, arriba, alto, de 1 a BL, lateral alto. Cuando dicen placa tórax normal es que no tiene insuficiencia cardíaca, congestión pulmonar.
¿Cuál es el diagnóstico probable? El que ha dicho Eric, Zika, infarto de miocardio con ST elevado, Q transmural, en cara lateral alta. ¿Qué arteria se ha obstruido? La circunfleja proximal. Sí. Lateral alto. ¿Cómo es? El anterior extenso es de B1 hasta B6. Del lado derecho es con los BR. Los chupones van hacia el lado derecho. Cara inferior de 2, de 3 a B. Vamos con esta. Oscar, vamos con esta pregunta. Es un varón de mediana edad, igual con factores de riesgo coronario, hipertenso, diabético y obeso, en tratamiento irregular. Ingresa a emergencia por dolor torácico. Tiene dolor torácico, manifestaciones vegetativas, diaforesis, y además inestabilidad hemodinámica. Parece ser, Oscar, que es un Zika, infarto de miocardio, pero que está llevando a hipotensión arterial. Y no solamente hipotensión, sino también a bradicardia. ¿Qué cara es, Oscar? Que lleva hipotensión con bradicardia. Inferior, posterior, eso. Claro. De ahí yo puedo predecir. Si eso es un infarto de miocardio y está llevando hipotensión con bradicardia, y hablar, eso es inferior, posterior. Y el EKG lo demuestra, miren. El que ha hecho esta pregunta, el docente que ha hecho esta pregunta es muy coherente. Muy coherente. Creo que así deberían ser las preguntas, coherentes, y no estar ideando cosas pues que son recontratípicas. No, eso es ser coherente. El ST está en D2, D3, a ver, como debe ser. O sea, cara inferior. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Infarto de miocardio de cara inferior. Bloqueo de rama derecha no va, cara lateral sería B5, B6 o B1, BL. Pericarditis aguda, el ST estaría elevado en todas las derivaciones, no tendría por qué dar bradicardia, sino taquicardia. Y de cara anterior sería el B2 hasta B4 y daría arritmias ventriculares. Vamos a tratamiento. Cuando llega el paciente de emergencia, doctora Xiomara, está de guardia, pronto ya internado. Llega el paciente con factores de riesgo coronario, con dolor de las características mencionadas, sospechas de un Zika, infarto de miocardio, recibes ese paciente, ¿qué es lo primero que hay que hacer con ese paciente? No, primero, cuando lo recibes, no que se acueste, buscar una camilla, ¿no? Si es que hay camilla vacía, se acueste. Ponerle asegurar una vía. Claro, tiene que asegurar una vía. Y si está hipotenso, doble vía. ¿Qué bránula, qué número? 18 por lo menos, en los dos brazos, si está hipotenso, para pasarle volumen. Eso. ¿Le pones oxígeno? Sí, porque ya le has puesto el saturómetro. Los internos todos andan con su saturómetro en el llavero. Ya has puesto el saturómetro y has visto que está menos 90, sí justifica ponerle oxígeno. Por lo menos por cánula binasal. Entonces el paciente está con oxígeno, está con la vía, y hay, ¿qué es lo siguiente? Calmarle el dolor. ¿Y cómo le calmamos el dolor? Es con nitratos. ¿Para qué sirven los nitratos? Nitroglicerina o dinitrato de isosorbide, para calmar el dolor. Ojo, ¿para qué sirven? Para calmar el dolor. No se vaya a pensar que es para disminuir el infarto, no. Y acá tienen estos estudios, el ISIS-4 y el GC3 de los 90, antiguos, pero cuyo lo que encontraron tiene validez actual. Y los estudios actuales lo toman como referencia. ISIS-4 y GC3. Los nitratos no mejoran el pronóstico del infarto de miocardio con ST elevado. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirven? Para calmar el dolor. ¿Cómo hay que administrar? Tabletitas sublinguales. Lo vamos a poner hasta 3 veces. ¿Cuánto tiempo, Xiomara?
Claro, cada 5 a 10 minutos debajo de la lengua. Cuidando que no te haga hipotensión, porque si la presión sistólica está por debajo de 90 o de 100 incluso, debajo de 100 ya no le puedes dar nitratos. Si a pesar que le has dado las 3 dosis, sigue el dolor, como a veces continúa, dale ya en infusión. Nitroglicerina, dinitrato isorbide en infusión. 0,2 microgramos por kilo. Ya después aprenderán cómo se prepara la solución, pero esa es la dosis. Hay que tener cuidado con la presión arterial, decía, y con la frecuencia cardíaca, que no nos haga taquicardia. Si la frecuencia aumenta en más de 20 latidos, hay que suspender. ¿Por qué? ¿Cuál sería el problema con la taquicardia? Que va a aumentar el trabajo del corazón y va a aumentar la isquemia. Entonces, no sería bueno seguir insistiendo con los nitratos. Otra cosa es que no se debe administrar en las primeras 24 horas con los inhibidores de la fosfodiesterasa, como el sildenafil. No se debe, ya saben esto ustedes. Está contraindicado cuando hay hipotensión o cuando hay bradicardia severa o taquicardia grave. Acá dicen bradicardia severa, menos de 50 latidos por minuto. ¿Cuánto será, Eduardo, una taquicardia severa? No puedo darle nitrato. Si la frecuencia cardíaca es mayor de 100, 120 o 150. ¿Mayor de? Claro, ahí. Sí, porque ya es el límite superior de hasta 160 taquicardia sinusal y ya se viene la taquicardia supraventricular. Bien, entonces, ¿los nitratos para qué sirven? Sirven para calmar el dolor. Hay que administrar por vía sublingual, 3 dosis, intervalo de 5 minutos. Si continúa el dolor, hay que dar infusión. ¿Cuáles son los efectos adversos? Porque ahora, como le dije, están preguntando efectos adversos de los fármacos. ¿Cuál sería? Hipotensión, taquicardia. Y las contraindicaciones, lo mismo, hipotensión, taquicardia severa, bradicardia severa. Antiagregantes plaquetarios para prevenir la formación del trombo blanco. Ya saben que por años el antiagregante que se indicaba a los pacientes con infarto de miocardio y de manera única era el ácido acetil salicílico, más conocido como aspirina. Acá tienen el estudio ISIS-2. ¿Qué demostró? Demostró que los pacientes con infarto de miocardio que recibían aspirina 162 miligramos al día, se prevenía o se disminuía la aparición de complicaciones, reinfarto, DCD y muerte. O sea, en otras palabras, ¿para qué sirve la aspirina? Para mejorar la sobrevida del paciente con infarto de miocardio. Tienen el estudio ISIS-2. ¿Para qué sirve la aspirina? Para aumentar la sobrevida de los pacientes con infarto de miocardio. Y la aspirina, ya saben, es un antiagregante. ¿Cómo actúa la aspirina? La aspirina. Entonces tenemos que saber así de corrido. Inhibe la formación de este puro agregante potente que es el tromboxano A2. ¿Cómo lo inhibe? Al inhibir la ciclooxigenasa. ¿Dónde actúa? En el endotelio vascular y al nivel de las plaquetas. Listo. Eso es lo que tenemos que recordar. Pero, a partir del año 2006 más o menos, a partir del año 2006, ya se empieza a asociar otro antiagregante plaquetario. O sea, no solamente aspirina, sino también se le agrega una tienopiridina. Ejemplo, clopidogrel, una tienopiridina. A partir del año 2006. Porque antes de eso, un poquito de historia de la medicina, la indicación de clopidogrel, si se hacía un versus, aspirina versus clopidogrel, aspirina versus clopidogrel, nos preguntaban, ¿cuándo son de primera elección
las tienopirinas como clopidogrel? Y la respuesta era, en infarto de miocardio, que iba a angioplastía. Si tu paciente con infarto de miocardio va a angioplastía, mejor en lugar de aspirina dale clopidogrel. Ese era. ¿Por qué? Porque el clopidogrel disminuía el riesgo que se formen trombos en el stem. No es muy simple. Pero después de eso ya se dijo, no, a todos los pacientes, vayan o no vayan a angioplastía, hay que indicar esta asociación. Aspirina más una tienopiridina, como clopidogrel, como prasugrel o como ticagrelor. Estos son ya más recientes. ¿Cómo, así como Perina ha explicado cómo actúa la aspirina, también podemos explicar cómo actúa clopidogrel, prasugrel o ticagrelor? ¿Cómo actúan? Inhibiendo los receptores del ADP. ¿Dónde están los receptores? En la superficie de las plaquetas. ¿Ustedes saben qué forman las plaquetas? Forman, o qué producen serotonina, producen tromboxana 2 y producen ADP. Este ADP, cuando se localiza a nivel de sus receptores en las plaquetas, es un proagregante plaquetario, el ADP. Pero ahora se está viendo que hay varios receptores del ADP. ¿Cuál es el receptor más importante? ¿Para qué memorizar todos? No vale la pena memorizar todos. Hay que recordar uno solo, que es el que tiene que ver con el fenómeno proagregante plaquetario. ¿Alguien se acuerda? ¿El nombre de este receptor ADP? P2 y 12, Y12. Eso sí tienen que recordar. ¿Cuál es el receptor de ADP? P2, Y12. Estos fármacos inhiben ese receptor. P2, Y12. Ahora, otra cosita más, para simplificar la cosa. Actualmente, si mi paciente va a angioplastía más stem, ¿cuál debo preferir? Y acá dice, no me saca, pero yo le digo, si mi paciente va a angioplastía con stem, ¿qué sería mejor? Indicarle clopidogrel, prasugrel o ticagrelor. En ese caso, el que hay que indicar es prasugrel. Va mejor con prasugrel que con clopidogrel. Y acá el tiempo. ¿Cuánto tiempo van a recibir antiagregación plaquetaria? Acá dice, si se somete a angioplastía, hasta 2 meses. Fibrinolisis, hasta 12 meses. Y así no haya recibido angioplastía, por lo menos un mes hasta 12 meses. O sea, en promedio, 12 meses de recibir un inhibidor de receptor de ADP. Y si va a angioplastía, mejor prefiere indicarle prasugrel. Vienen tabletitas de 5 miligramos, 60 de inicio y 2 tabletitas cada día sería el mantenimiento. Cada estudio es Clarity Timi, las bondades del clopidogrel, redujo el riesgo de episodios cardiovasculares, disminuyó menos del 30% del reinfarto. Estudio del CONMIC y CONMIC CS2, clopidogrel redujo la mortalidad en el infarto con ST elevado. Beta bloqueadores. Los beta bloqueadores están indicados lo más pronto posible. Van a mejorar la sobrevida del paciente. ¿Cuál es el más usado? Es el metoprolol, de acción corta. 25 a 50 miligramos día. Luego el atenolol, de 50 a 100 miligramos. Ambos son cardioselectivos. Eso están preguntando. ¿Cuáles son cardioselectivos? A ver, mencionemos cuáles son los cardioselectivos. Xiomara. Te ayudo con dos. Metoprolol, atenolol. Bisoprolol. Pindolol. Acebutolol. Nuevamente, el más antiguo, atenolol, metoprolol,
acebutolol, pindolol, bucindolol. Serían los selectivos. En ese estudio COMIT CSS2, el metoprolol no marcó la diferencia. Tuvo un efecto neutral. Metoprolol no marcó la diferencia en este estudio. En cambio, en el Capricor, el carvedilol es el beta, es el que estaba hace algunos años de moda por los cardiólogos. Carvedilol. ¿Cuál es el beta bloqueador que más indican los cardiólogos actualmente? ¿Doctora Karen? ¿Cuál? Bisoprolol está de moda. Anteriormente estaba de moda el carvedilol. Carvedilol no es cardioselectivo porque tiene efecto alfa también. El carvedilol redujo la mortalidad total y la mortalidad cardiovascular en pacientes con infarto. Estudio Capricor, carvedilol. Ya, entonces en resumen, beta bloqueadores lo más temprano posible, siempre y cuando no hayan factores o contraindicaciones. ¿Para qué sirve? Para mejora la sobrevida. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Esta pregunta de examen de los beta bloqueadores. Acá está, bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado. Y de primer grado, sí, pero cuando el PR es mayor de 0,24, porque ustedes saben que el bloqueo de primer grado es un PR mayor de 0,20 segundos. Pero eso no es contraindicación para beta bloqueadores. Tiene que estar mayor a 0,24 segundos. Asma, pero asma no controlada, porque asma controlada es contraindicación relativa. Y EPOC también sería una contraindicación. Los inhibidores de la ECA también mejoran la sobrevida y disminuyen el remodelado ventricular, es decir, previenen la dilatación del ventrículo post-infarto. Hay varios estudios, están acá el SEI, Estudio Aire, SMILE, TRACE, GISI, ISIS-4. Muchos estudios que avalan la indicación de ECA también lo más tempranamente posible, pero sobre todo, ¿cuándo sería una indicación clase 1? ¿Cuándo es clase 1? Que hay consenso y que está demostrado su beneficio. ¿Cuándo son indicación clase 1 los YECA? Cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Ahí es clase 1. Insuficiencia cardíaca con infarto de miocardio. Acá estudio de los antagonistas de la angiotensina 2, el estudio Valiant con Valsartan. Redujo la mortalidad en forma equivalente a un YECA antiguo, captopril. La fibrinolisis. Este es el fibrinolítico ideal, el TPA, plasminógeno tisular activado o alteplasa. Este es el que se indica un protocolo ideal. Vamos a ver al vuelo nomás las características. Al vuelo, DNA recombinante, vida media 5 minutos. Acá esto es lo que ya tienen que aprender, pero sobre todo cuando sean residentes. Un bolo de 15 miligramos seguido de infusión de 50 miligramos por 30 minutos y 35 miligramos por 60 minutos, no es muy complicado. Se puede dar heparina también, puede ir con heparina, con aspirina, después de la trombolisis puede indicarse aspirina. El sangrado, el riesgo de sangrado lo pone como una cruz, hipotensión arterial, alergia a una cruz, hay reoclusión 10 a 30% y es bastante caro. Hay un fibrinolítico clásico antiguo, la estreptoquinasa. La estreptoquinasa dejó de usarse porque tenía un inconveniente más frecuente que el que tiene TPA. ¿Cuál es? La alergia. 3 cruces para estreptoquinasa para la alergia. Un paciente ha recibido el año pasado TPA, nuevamente tiene un infarto de miocardio. ¿Podrían indicarle nuevamente TPA? Sí. ¿Podría indicarle nuevamente estreptoquinasa? No, porque ha desarrollado ya anticuerpos contra este fármaco. Bueno, eso quería nomás que lo vean hacia el vuelo, pero lo más importante es esto. ¿Cuándo está indicada trombolisis?
Está indicada en todo infarto de miocardio con ST elevado o con bloqueo de rama completo de rama izquierda del ACX. Ahí está indicado. ST elevado, bloqueo completo de rama izquierda. La otra cosa es el tiempo. Esa es pregunta de examen. ¿Cuánto tiempo tengo para realizar la trombolisis? ¿Cuánto tiempo tengo? Y ahí vienen las alternativas. Tengo 3 horas, tengo 6 horas, tengo 12 horas. ¿Cuánto tiempo tengo? Saúl, ¿cuánto tiempo tengo? 3 horas, 6 horas, 12 horas. No, pero tienes que ver la pregunta. ¿Cuánto tiempo tengo? Como máximo. 12 horas. Idealmente, tienes que seguir entre 3 y 6 horas, idealmente. ¿Qué sería lo ideal para ti? En realidad es 3.5. 3.5, 6 horas. Eso. Ahora el tiempo ideal ya no son 6 horas, sino 3, cada vez menos tiempo. 3.5 horas. Ya que tiene un estudio, la mayor disminución de la mortalidad se obtiene en pacientes tratados en las 2 primeras horas. 2 primeras horas. 44%, 20%, bastante. Pero en promedio es 3 horas y media, que es parecido a la del infarto cerebral, pero de manera ideal. Y por último, la angioplasia más stent. Ya sabemos, si el paciente va a angioplasia, ¿qué inhibidor de la ADP del receptor ADP tengo que indicar? ¿Cómo se llama? Prasugrel. Acá, es el estándar para el infarto de miocardio con ST elevado. Y hemos visto en el estudio RENIMA 2 que tiene incluso menos mortalidad, menos de 1% a diferencia de los que recibieron fibrinolisis. ¿Cuánto de mortalidad tenían? Como 6% de mortalidad. Acá junto a un inhibidor directo de la trombina, vivalirudina o heparina no fraccionada, todavía se sigue hablando en los libros, en este caso en las guías, de heparina no fraccionada. O inhibidores de glicoproteína 2B 3A. A propósito de vivalirudina, inhibidor directo de trombina, salió un estudio, el GEAT-PSCI, del año 2014, donde deja muy mal parado a la vivalirudina. Algunos investigadores consideran que es controversial las conclusiones, porque dicen que en los pacientes que recibieron angioplasia con stent, aumentó la trombosis del stent, hubo un aumento de trombosis del stent y eventos coronarios, un seguimiento de 28 días. Como quien dice, si va angioplasia con stent, mejor no hay que darle vivalirudina. Pero todavía lo consideran porque están tomando con pinzas el resultado de este estudio. Indicación de angioplasia, primero que está indicado en todo protocolo ideal, pero después hay indicaciones precisas. Si ya se pasaron las 12 horas, ya no tengo tiempo para trombolisis, ¿qué tengo que indicar? Angioplasia. ¿Dónde está eso? Presentación tardía, más de 12 horas. Pues que más en los infartos de alto riesgo, ¿cuáles son? Los de cara anterior, sobre todo anterior extenso. KILIP 3, ¿cómo es KILIP? A ver, Eduardo, repasemos el KILIP. Es una clasificación clínica de insuficiencia cardíaca aguda. Ya saben que la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca aguda es infarto de miocardio. Ya. KILIP 1. Pulmones limpios. No hay congestión pulmonar. Muy bien. KILIP 2. Crepitantes bilaterales. Pero menos del 50%. KILIP 3. Crepitantes bilaterales más del 50%. ¿Qué estamos hablando? Edema agudo pulmonar, con tercer ruido incluido. Y KILIP 4 ya es shock cardiogénico. Ustedes consideran de alto riesgo un KILIP 3, edema agudo pulmonar. Shock cardiogénico sería un KILIP 4. O haber tenido infarto previo. Si un paciente ha tenido infarto previo, lo más recomendado es que se le haga angioplastía más stent. Salve.
Sigamos ahora con preguntas de complicaciones. ¿Cuál es la causa más frecuente de muerte por oclusión coronaria aguda? Ya lo hemos visto. ¿Cuál es? Las arritmias ventriculares. Y sobre todo, están ocasionadas cuando se obstruye ¿qué arteria? La descendente anterior. ¿Qué cara? Anterior. ¿Cuál sería la mejor respuesta acá? La C. Pero exactamente no es, ¿no? Porque taquicardia sinusal no va a llevar a la muerte, sino es arritmia ventricular. Y hay otra pregunta. Si en la unidad de cuidados coronarios, ¿para qué sirve una unidad de cuidados coronarios? Sirve para evitar las complicaciones, detectarlas a tiempo. Si detectan en la unidad de cuidados coronarios una extrasístole ventricular, tienen que barrerla, tienen que tratarla, anularla. Y la pregunta es, ¿qué antiarrítmico debe indicar para barrer extrasístoles ventriculares? Pregunta de examen. ¿Va igual? Es más simple. Clase 1B. Lidocaína. Muy bien, lidocaína es lo que se tiene que indicar. Paciente con diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Infarto agudo de miocardio. Que evoluciona, doctora Dania, ¿está por ahí? No viene, doctora Dania. ¿Está? Ahí está. Doctora Dania. Paciente con diagnóstico de infarto agudo de miocardio, que evoluciona desfavorablemente presentando disnea en reposo y ortopnia. En el examen físico la presión está en 70/40. Crepitantes en más del 50% ambos emisores. ¿Qué está presentando? Complicaciones. ¿Qué complicaciones? Crepitantes en más del 50%. Edema agudo pulmonar cardiogénico. Hipotensión arterial. Shock cardiogénico. ¿Qué quílites? 4. ¿Ya? ¿Cuál es el diagnóstico acá? Es un IMA o un infarto de miocardio con insuficiencia cardíaca. Ya saben que la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca es infarto de miocardio. Y es KILIP 4, shock cardiogénico. ¿Cuál es el diagnóstico? Shock cardiogénico. Acá vamos a ver la otra clasificación de la Forrester. Es una clasificación hemodinámica. Se necesita colocar el catéter Swan-Ganz, que mide presión capilar pulmonar en cuña, si es mayor de 18, indica congestión pulmonar. Que mide el índice cardíaco, si es menor de 2.2, es hipoperfusión. Acá, Dania, no tenemos esas variables, ni índice cardíaco, ni presión capilar pulmonar en cuña, pero sí tenemos equivalentes. ¿Cuál es el equivalente al índice cardíaco? La presión arterial. Claro, la hipotensión arterial está indicando que hay hipoperfusión. ¿Y cuál es el equivalente a la presión capilar pulmonar en cuña? La congestión pulmonar. Tenemos 4 Forrester. Forrester 1 hasta el 4. La mnemotecnia es sin, solo, con. Sin, 1. Sin congestión, sin hipoperfusión. Forrester 4, con congestión, con hipoperfusión. Forrester 2, solo congestión. Y Forrester 3, solo hipoperfusión. No está acá, pero lo repasamos rapidito. Si mi paciente tiene un Forrester 2, ¿qué le indico? Tiene infarto de miocardio, Forrester 2. O sea, hay congestión, tiene crepitantes, mira, está congestionado. ¿Qué le indico? ¿Cómo lo descongestiono? Con diuréticos. ¿Qué le indico acá? Diuréticos de ASA. Si tiene solo hipoperfusión, está llenado capilar lento, está con... Acá no, todavía no está hipotenso. Llenado capilar lento, frío, frialdad distal. ¿Qué le indico? ¿Cómo mejora la perfusión? ¿Cómo mejora la perfusión? Dándole volumen. Cristaloides, coloides o albúmina. Tengo que mejorarle la perfusión.
Si está en 4, ya con shock cardiogénico, ¿qué tengo que indicarle? Tengo que levantar presión y tengo que mejorar bomba. ¿Cómo le mejoro la bomba? La bomba cardíaca, con dobutamina. ¿Cómo le mejoro la presión? Dobutamina no levanta presión. ¿Qué le indico? Antes era dopamina y ahora no la adrenalina. Muy bien. No se olviden, por eso pueden preguntar también, repasemos nuevamente, si es Forester 2 solo congestión. Por supuesto que no le van a decir Forester 2, pero ustedes ya saben, si tiene congestión pulmonar, diurético de asa. Si tiene llenado capilar lento, frialdad distal, darle volumen. Y si tiene shock cardiogénico, dobutamina más noradrenalina. Varón de mediana edad presenta dolor external súbito e intenso de 6 horas de evolución. Una pregunta anterior con el mismo enunciado. ST elevado en la cara inferior, de 2, de 3 a veces. ¿Cuál es el diagnóstico? Es un infarto de miocardio. Este de acá. ¿Y qué está indicado? Trombolisis. 6 horas. ¿Qué trombolítico? Alteplasa. Varón de 60 años con 30 minutos de dolor torácico. El EKG muestra elevación del ST en 2 milímetros. Por cierto, la elevación del ST tiene que ser de 1 milímetro a más, como criterio, ¿no? El ST debe estar elevado 1 milímetro a más, excepto en 2 derivaciones, B1 y B2, donde tiene que estar 2 milímetros o más. Pero el resto, 1 más en 2 derivaciones es suficiente. Acá dice 2 milímetros en varias derivaciones. ¿Cuál es la combinación indicada? A ver, ¿qué sería lo mejor paciente? ¿Tiene más de 20 minutos de dolor? ¿Qué sería lo mejor? Trombolisis, angioplastía. Hacemos la primera. Fibrinolisis o angioplastía percutánea más aspirina más beta bloqueadores. Puede ser. Heparina, antiagentes plaquetarios insuficientes. Lidocaína, nada que ver, lidocaína nada que ver. La primera. Fibrinolisis, angioplastía percutánea. Y si es angioplastía percutánea, ya se deben de ir, si van a elegir un inhibidor de la P2Y12, tiene que ser el, ¿cómo se llama? Prasugrel. Si hay un paciente de emergencia con un infarto de miocardio de 2 horas de evolución, 2 horas, ¿cuál de los siguientes fármacos administraría usted? A ver, Saúl, tiene 2 horas. ¿Cuál sería el más importante fármaco? Claro, trombolisis, ¿no? En ese entonces, la pregunta antigua, ahora debería ser alteplasa. Muy bien. ¿Qué es diferente de esta otra pregunta? Esta otra pregunta. Juan, ¿no? ¿Es tu nombre? Juan Carlos, mira. Juan Carlos, acá es diferente, mira. Paso a leer. Varón de mediana edad, antecedente de dolor retroesternal, moderado al esfuerzo, irradiado a la región axilar izquierda. Moderado al esfuerzo. Pero no me dicen qué esfuerzo, ¿no, Juan Carlos? Porque si me dijeran esfuerzo mínimo, es angina inestable. Si es un esfuerzo acostumbrado, sería una angina estable. Pero, ¿te dan el tiempo? No, ¿no? Angina estable, máximo 5, 10 minutos. Angina estable, máximo 15 minutos. Lo que estoy pensando, de repente, una angina inestable. De repente. PA elevada, taquicardia, EKG, desnivel del ST. Caramba, eso ya no. Eso ya no. O es que Juan Carlos podría, tú dime, ¿sí o no? Si hablamos de angina inestable, ¿podría haber elevación del ST, angina inestable?
La respuesta, Juan Carlos, sí, pero tiene que ser de alto riesgo. No sé si llegaste a ver esa paciente, Juan Carlos, que estaba en las últimas camas del síndrome de Wellens. Claro, el síndrome de Wellens es una angina estable de alto riesgo. ¿Ha escuchado síndrome de Wellens? Angina estable de alto riesgo por obstrucción proximal de la descendente anterior. Y esa angina estable de alto riesgo sí puede elevar ST, pero no más de 1 milímetro, menos de 1 milímetro. ¿Y tiene riesgo de qué? De infarto de miocardio anterior extenso. Pero recuerden eso, acá es un desnivel, yo supongo que será supradesnivel. Si sigo pensando en angina estable, ¿puede justificar eso? Sí. La angina estable puede producir supradesnivel, pero no más de 1 milímetro. Y se considera como alto riesgo que puede hacer un infarto de miocardio. Pero yo creo que acá no lo han puesto de esa manera, ¿no? Yo creo que ha hecho esta pregunta, lo ha puesto para que yo piense en infarto de miocardio. Y estamos de acuerdo. Ese nivel del ST me está indicando que esto es un infarto de miocardio. Y eso que el dolor moderado al esfuerzo, como que no encaja. Pero pensemos en un infarto de miocardio, Juan Carlos. Muy bien. Ojo con la pregunta. La acción inmediata, subrayo inmediato, en caso de dolor, ¿cuál es? Porque si no, sería como la pregunta anterior que contestó Saúl, ¿no? La respuesta sería pirinolítico. Pero acá dice inmediata. Lo que dijo la doctora Xiomara cuando el manejo, cuando recibe al paciente, en manejo de urgencia del paciente. Que es lo que primero que hay que hacer, además de acostarlo, ponerle oxígeno en la vía, ¿qué hay que hacer? Calmarle el dolor. Entonces, ¿qué vas a indicarle? Nitroglicerina. ¿Cómo indicamos? 5 miligramos cada 5 minutos, un igual, hasta 3 dosis. Siempre y cuando la presión sistólica no baje por debajo de 100. Aunque decía 90 ahí, pero yo creo 100 ya, debajo de 100 ya habría que suspender. ¿Alguna más? Varón de 70 años con antecedente de cardiopatía isquémica que presenta bruscamente dolor precordial y pérdida de conocimiento, está con síncope. Está hipotenso, se diagnostica shock cardiogénico. Es un Killip 4, un Forrester 4. Ahí está, miren, esa es la pregunta. Es un Forrester 4. ¿Cuál es el tratamiento? Levantarle presión. En ese entonces, ¿cuál es la respuesta? 2009, ¿cuál es la respuesta? De la dopamina. Porque esa es una respuesta, acá eso es un error. Con dobutamina no voy a levantar presión, el paciente se va a morir. No, acá la respuesta era dopamina. Pero actualmente la respuesta es noradrenalina. Que puede ir asociado a dobutamina, claro, para mejorar la bomba. Una más, esta pregunta que les decía, ¿cuál es la terapia de primera opción en arritmias ventriculares por isquemia?